Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Guardo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina donde reviso algún artículo o artículos, algunas guías. Trato de hacer un resumen lo mejor que sea posible y presentarle a ustedes los resultados y dejarles las conclusiones a su mejor consideración. El día de hoy quisiera hablar sobre un artículo que me encontré que me pareció bastante interesante sobre el hipotiroidismo subclínico, esta condición en la cual todavía se siguen debatiendo algunos aspectos. Dar tratamiento, no dar tratamiento, solamente dar vigilancia, cambiar los niveles de TSH en los pacientes. Todavía sigue siendo debatible muchos aspectos de esta condición. Ya tengo una plática acerca de este tema, donde hago una revisión bibliográfica, es una plática tipo clase. Si no la han visto, los invito a que la vean, pero en este caso en particular me gustaría hablar de este estudio, sobre todo porque se enfoca en los pacientes adultos mayores y qué es lo que sucede en estos pacientes. ¿Se normaliza, no se normaliza? ¿Es persistente? ¿Cambia hipotiroidismo propiamente dicho? ¿Qué es lo que pasa en estos pacientes? Entonces, de ahí el título, hipotiroidismo subclínico, cuándo tratar y cuándo esperar. A manera de introduccción, el hipotiroidismo subclínico, que se define como elevación de los niveles de TSH, pero los niveles de tiroxina libre o T4 se encuentran dentro de parámetros normales, se ha encontrado que es más común esta condición a cierta edad. O sea, con el paso del tiempo, conforme vamos creciendo, es más común que encontremos esta situación. TSH un poco elevada con T4 normal. Hay ensayos, hay estudios que nos hablan al respecto sobre darle tratamiento a este tipo de pacientes, en estos pacientes, en adultos mayores que se encuentran con hipotiroidismo subclínico. Y la verdad es que los resultados pues no han encontrado mejores resultados clínicos. Entonces, por eso es que es todavía tan debatible. Por lo tanto, se ha sugerido reevaluar los niveles de referencia de TSH. En cada población se manejan diferentes niveles de referencia, no es lo mismo una población anglosajona a una población latinoamericana. Entonces, se han tratado de mantener ciertos niveles de referencia dependiendo de la población. Sin embargo, hay varios autores, hay varias literatura médica que nos hablan que quizá este valor de referencia se tendría que modificar y hacerlo un poquito más flexible. Los niveles máximos, aumentarlos un poquito más, llevarlos un poquito más de 5 o 5 por lo menos. Todavía también esta condición es muy debatible, hay dos vertientes, modificarlos, no modificarlos. Sin embargo, pues se necesitan estudios, sobre todo para determinar la historia natural de estos pacientes, sobre todo en adultos mayores. Si nosotros sabemos a ciencia cierta qué es lo que sucede con estos pacientes adultos mayores con un hipotiroidismo subclínico, se podrán hacer los cambios pertinentes, sobre todo a los niveles de TSH, y también tomar la decisión si necesitamos dar o no tratamiento. Entonces, de ahí la importancia de este tipo de estudios porque nos dan información sobre qué es lo que sucede en estos pacientes. Este es el estudio que quiero hablarles a ustedes. Se denominó Incidencia y Determinantes de la Normalización Espontánea del Hipotiroidismo Subclínico en Adultos Mayores. Es un estudio que se publicó a principios del año pasado, en marzo del 2024, y para examinar la frecuencia con la que el hipotiroidismo subclínico se normaliza espontáneamente en adultos mayores no tratados. Estos investigadores europeos estudiaron dos cortes de pacientes mayores, es decir, aquellos pacientes con edad igual o por arriba de 65 años de edad, y el límite superior que ellos manejaron de TSH era de 4.6. Les quiero hablar un poco sobre la metodología, cómo se llevó a cabo este estudio, cómo fue la cronología del estudio, porque se hicieron 3 mediciones de la TSH y con base a eso se valoró si el paciente revertía el hipotiroidismo subclínico, si era persistente o qué es lo que pasaba con ellos. Entonces, se utilizaron datos agrupados, una población previa al ensayo y un grupo placebo durante el ensayo, de 2 ensayos aleatorizados doble ciego controlados por placebo. Es decir, en la segunda parte del estudio se tomaron estos 2 ensayos que se llama el estudio TRUST, por sus siglas en inglés, ensayo de reemplazo de hormona tiroidea para adultos mayores no tratados con hipotiroidismo subclínico, y el estudio YEMO 80 Plus Thyroid Trial, que se llama Instituto de Medicina basada en la evidencia en la vejez, ensayos sobre la tiroides en mayores de 80. Entonces, estos 2 estudios independientes se utilizaron para el análisis de los resultados en este otro ensayo. Así es como se llevó a cabo. La primera medición que se llevó consistió en adultos mayores con por lo menos una o más mediciones con TSH elevada y les vuelvo a repetir, se tomó en cuenta igual o mayor a 4.6. La TSH media de la población o de las personas que participaron fue aproximadamente de 5.4 y tuvieran un nivel de T4 dentro de rangos de normalidad, dependiendo del laboratorio que se tomara en cuenta. Fueron un total de 2.335 pacientes durante los 3 meses a 3 años anteriores a la selección.
Se llevó a cabo una segunda medición, se realizó al inicio del ensayo para evaluar si tenían hipotiroidismo subclínico o persistente o habían normalizado sus niveles de TSH. Entonces, la primera medición fue para determinar si la población realmente se encontraba dentro del parámetro de hipotiroidismo subclínico con una TSH elevada, que se determinó que la mayoría cumplía, bueno, que todos cumplían el criterio y una media de 5.4. Se hizo una segunda medición para ver si qué porcentaje de pacientes habían normalizado o si persistían teniendo hipotiroidismo subclínico. Y a partir de aquí, el grupo placebo en el ensayo consistió en adultos mayores con 2 o más mediciones elevadas de TSH, tanto en la selección como al inicio del ensayo, que recibieron placebo en los ensayos clínicos. Y estos fueron un total de 361 pacientes. Después de esto, 12 meses después, se realizó una tercera medición de seguimiento y se determinó si el grupo placebo en el ensayo había normalizado sus niveles de TSH. Entonces, como pueden ver, se dio un seguimiento inicial, segunda muestra, tercera muestra, para ver cuál era la evolución natural de estos pacientes, por lo menos a los que se les dio seguimiento. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué fue lo que encontraron? De la población preensayo, las que les había comentado que realizaron su primera medición, se encontró que aproximadamente al año el 61% de estos pacientes normalizaban. Es decir, de estos 2.335 pacientes que se catalogaron como hipotiroidismo subclínico al inicio, al año, más o menos en promedio, el 61% de esos pacientes normalizaba sus niveles de TSH. Una segunda corte que incluyó 361 pacientes con 2 casos de hipotiroidismo subclínico, es decir, que se realizaba la primera medición y que salían con hipotiroidismo subclínico, y en la segunda medición volvían a salir con hipotiroidismo subclínico. En una tercera ronda de prueba, un año después y durante a la tercera determinación, se encontró que el hipotiroidismo subclínico se había normalizado en el 40% de los pacientes, de estos 361 pacientes. Entonces, en la segunda medición el 60%, los que restaron, en la tercera medición el 40% de los que restaron normalizaron los niveles de TSH. Entonces, se puede decir que una muy buena cantidad de personas o de pacientes puede llegar a normalizar sus niveles de TSH con el paso del tiempo. En este, por ejemplo, fueron al paso de 2 años, normalizaron un muy buen porcentaje de pacientes. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Estos son los datos importantes e interesantes del estudio, porque ya se determinó que un porcentaje de pacientes importantes puede revertir. Ahora, ¿cuáles son los factores pronósticos o de buen pronóstico que tenían esta población para que los niveles de TSH se normalizaran? Okay. Lo primero que encontraron fue que en los pacientes entre más jóvenes era mejor, o sea, tenían más posibilidades de que los niveles de TSH se normalizaran. Aquí podemos ver entonces el odds ratio de 0.96. Para los que no están muy familiarizados con la estadística, yo no soy experto ni pretendo serlo, pero me gustaría explicarlos un poquito. El odds ratio de 0.96 significa que por cada año de edad, la probabilidad de que se normalice disminuye en un 4%. Es decir, entre pacientes más jóvenes tenían una mayor probabilidad de que el hipotiroidismo clínico se normalizara o se mejoraran de manera espontánea. Aunque el intervalo de confianza, como ya los había comentado en pláticas previas, no tienen que llegar al 1. Si llegan al 1, pues no es estadísticamente del todo significativo. Entonces, si bien el intervalo de confianza se acerca al 1, pues sigue surgiendo una asociación entre menor edad y mayor posibilidad de normalización, y la P está muy limítrofe. Para que nosotros digamos que es un resultado estadísticamente significativo, tiene que ser por debajo de 0.05. Y este resultado tuvo 0.05. Es un valor que se encuentra en el umbral de significancia. Por lo que la relación estadísticamente es marginal, aunque todavía es válida. Tendremos que tomar con reservas estos resultados. Otra situación que se encontró que era un pronóstico favorable para la normalización de la TSH fue que la normalización fue más probable en mujeres, con un odds ratio de 1.8, intervalo de confianza un poquito prolongado, pero dentro estadísticamente significativo, y la P la podemos ver que también estaba pues limítrofe. Entonces, en este caso, el 1.8 de odds ratio indica que la normalización del hipotiroidismo subclínico fue 1.8 veces más probable en mujeres en comparación con otro grupo, probablemente en hombres, aunque no lo mencionan. Entonces, la P 0.05 está limítrofe, pero sigue siendo
sigue siendo estadísticamente significativo. Entonces, se sugiere que el hipotiroidismo subclínico tiene más posibilidades de normalizarse en mujeres que en hombres, pero dado que el intervalo de confianza es amplio y el valor de P es muy limítrofe, pues la certeza de este hallazgo es moderada, hay que tomarla con reserva, pero siguen siendo dos pronósticos buenos. La edad, entre más jóvenes las personas y en el sexo femenino es más frecuente que se normalicen los niveles de TSH. Otro factor pronóstico son aquellas personas que dieron negativo en la prueba de anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. Estos anticuerpos que nosotros solicitamos en los pacientes con hipotiroidismo subclínico que pueden ser pronósticos, pues en este estudio se corroboró. ¿No? Tiene un odds ratio de 0.36, o sea, significa que los pacientes sin anticuerpos TPO o antiperoxidasa tienen una probabilidad 64% menor de que su hipotiroidismo subclínico no se normalice, es decir, dicho de otro modo, los pacientes que no tienen anticuerpos TPO tienen una mayor posibilidad de que su TSH vuelva a la normalidad por sí solo. El intervalo de confianza es bastante bueno, 0.17 a 0.77, es bastante cerrado, estadísticamente bastante bueno, y la P es mucho mejor que los otros dos valores que les había comentado, es de 0.007. Entonces, altamente significativo, por lo menos estadísticamente. Y por último, cuando la TSH inicial estaba solamente elevada, tenían mayores posibilidades de que ésta se normalizara con el tiempo. Y les pongo aquí un ejemplo. Cuando la TSH inicial era de 5, cuando el valor máximo se acuerdan que era de 4.6, se normalizaba en aproximadamente igual o masa de 75% de los hombres y mujeres, pero cuando el valor de TSH era de 10, se normalizaba solamente en el 20% de las mujeres y en el 7% de los hombres. Es decir, entre más se encuentra el valor de TSH elevado por arriba de la normalidad, las posibilidades de que se normalice son más bajas. ¿Cuáles son las conclusiones de los autores? ¿Qué es lo que nos dicen con todo esto que nos presentaron? Debido a que los niveles de TSH se normalizaron espontáneamente en una gran proporción de adultos mayores con hipotiroidismo subclínico, también después de la confirmación por medición repetida, se puede recomendar una tercera medición antes de considerar el tratamiento. Entonces, a manera de opinión personal, la verdad es que cada vez se está juntando más evidencia acerca de que los niveles de TSH o los rangos de referencia se tienen que modificar. Hay que esperar muchos más estudios, pero la tendencia nos lleva hacia esta situación, hacia que los niveles de TSH se empiecen a modificar, porque encontramos cada vez a más pacientes adultos mayores con discretamente fuera de rangos de estos niveles de TSH que ya están establecidos, pero que con el paso del tiempo se pueden llegar a normalizar. Entonces, por eso se comenta esa necesidad de la modificación de los rangos de referencia de TSH. Pero en términos generales, el estudio proporciona información muy valiosa sobre la historia natural del hipotiroidismo subclínico, sobre todo en esta población de pacientes, en los pacientes que se encuentran con hipotiroidismo subclínico. Estos hallazgos pues, nos sugieren que la normalización espontánea puede llegar a ser muy común y que se deben de considerar diversos factores cuando nosotros nos enfrentamos contra pacientes que tienen esta edad y que tienen hipotiroidismo subclínico. Vamos a tener que tomar en cuenta la edad del paciente, el sexo, los niveles iniciales de TSH y los valores de los anticuerpos. Tendremos que tomar en cuenta todos estos factores para poder tomar la decisión si el paciente se vería beneficiado de iniciar algún tipo de tratamiento o será simple y sencillamente necesario un seguimiento. Toma de TSH a lo mejor cada 6 meses, cada año, durante 2 años, y si estos valores no se normalizan, poder tomar la decisión quizá de iniciar algún tipo de medicamento, pero creo que todavía esta situación sigue muy escabrosa en cuanto a decidir qué es lo que hacer con este tipo de pacientes y por eso estos estudios me parecen súper importantes y necesarios porque nos ayudan a los médicos a tomar decisiones en cuestiones que todavía no están bien definidas ni siquiera por las sociedades internacionales, ¿no? Entonces, dependiendo de la sociedad o de los artículos, la literatura que tú leas, puede que te den una recomendación, lees otra y te dan otra recomendación. Entonces, este tipo de estudios vienen a dar un poco de luz a qué hacer con este tipo de pacientes con evidencia científica. Entonces, con estos datos podemos definir que no todos los pacientes, por lo menos en adultos mayores, porque este estudio es en adultos mayores, no tomar una decisión precipitada de iniciar tratamiento solo porque vemos a la TSH discretamente fuera de rangos, sino que nos da las bases y la evidencia de que probablemente a este tipo de pacientes podamos darle vigilancia, podamos darle seguimiento sin la necesidad de tratamiento. Todavía hace faltan muchos estudios, todavía falta corroborar estos resultados. Como ustedes vieron, pues algunos de ellos eran estadísticamente limítrofes, pero que todavía tienen validez
clínica, pero pues esto se sigue estudiando, siguen saliendo nuevos artículos, se siguen proporcionando más información al respecto, pero creo que este es un buen artículo, un buen granito de arena para tomar decisiones en nuestra práctica clínica. Y pues nada, que tengan un bonito día y una excelente semana.